Buenos días, buenas tardes. En primer lugar, agradecerles a todos los que se acercaron. Este es un evento importante para nosotros. La verdad que el 25 de mayo estábamos viendo si había pacto, acto o algo y no sabíamos si podíamos conmemorar los 50 años de Jauretche, así que lo dejamos para esta semana. Al final no hubo ni pacto ni acto, hubo una vergüenza y un papelón. Me parece que valió la pena sostener este encuentro hoy, sostenerlo en la Casa de la Provincia de Buenos Aires. Quería agradecerle también a Cristina, al Cuervo, a Cato, a Juan, por supuesto, a la Inca, a Marcelo, por participar de este panel. Y yo también voy a ser breve porque me demoré por lo del camión este que se cayó, así que se nos retrasó un poco el cronograma de hoy. Bueno, primero muy acertado, Cris, que en este panel se abordaran diferentes perspectivas, diferentes costados, diferentes aspectos de la obra de Jauretche y de la persona Jauretche, ¿no? Del político Jauretche. Me parece muy acertado porque es difícil resumir o encasillar a Jauretche en una sola categoría. Así que hablar sobre Jauretche, a lo que ya todo el mundo sabía, se le agregó esta suerte de descubrimiento que uno había pasado por alto, lo de presidente del Banco de la Provincia, porque además fue una presidencia también marcada por la gobernación de Mercante, que luego entra en varios conflictos. Así que yo primero aprovechar también para tomar lo de Juan, que hay que seguir trabajando, difundiendo el pensamiento de Jauretche, pero también lo de Marcelo, que es que hay que homenajear y darle su lugar a Mercante en la historia de la provincia, porque fue un hombre que por varias cuestiones que tuvieron que ver también con la evolución política. Yo, desde que soy gobernador, debería decir un poco antes, me dedico a leer biografías, era un género que odiaba. Pero la verdad que estando en un lugar, en un sillón, en un puesto, en una función que tiene tanta historia y tanta prosapia y tantos antecedentes, vengo leyendo mucho de biografías de gobernadores. Me parece que, no sé si por una cuestión de brevedad, yo agregaría a esa lista, por supuesto, que a Dorrego, ¿no? De gobernadores que hay que... Pero bueno, es muy larga. Y después por el último casillero, me parece que no puedo ni abordar la comparación, pero sí quiero decir que hay mucho de Mercante y mucho de Jauretche en nuestra gestión. Así que por lo menos, no sé si estar a la altura, pero recordarlos, honrarlos y homenajearlos desde el mejor lugar, que es con los hechos, ¿no? Con las políticas. A veces se ha tratado de distinguir entre política y gestión, ¿no? Hablando de Jauretche y sus varios papeles. Entre política, bueno, en este caso es política, literatura, batalla cultural, lo llamó la Inca, y gestión. Y yo insisto en que es muy difícil separar una cosa de la otra. Me parece que es muy difícil pensar que puede haber política sin gestión o gestión sin política, sobre todo siendo oficialismo. Ahora, claramente, si todos decimos que hacemos política para transformar la realidad, bueno, yo creo que también Néstor y Cristina, después de una época de mucho desprecio sobre el papel del Estado, la potencia del Estado, la capacidad del Estado como territorio de lucha, de disputa, ¿no? Porque el Estado, también hay mucho para hablar de la teoría del Estado, pero lo que quedó muy claro es que después de los 90, que esto no sé si es un revival, pero tiene un sabor o un aroma a 90, aparecen los personajes estos, vuelven a importunarnos los mismos de siempre, y los que pasaron por esa experiencia, pero creo que después de los 90, donde hubo en los 90 un desprecio muy grande, ¿no? Creo que además una sacralización de un papel del Estado como instrumento de opresión, como instrumento de dominación, el Estado como un instrumento unilateralmente de ajuste, el Estado como
como decía Marx, ¿no? Esto sale en La Nación mañana seguro. Esto ya me lo aseguré. Así que... Pero que decía la Junta de Negocios de la clase burguesa en su conjunto, una caracterización del Estado como un instrumento de los sectores dominantes, los sectores de poder, del poder económico. Yo creo que algo que aprendimos, por lo menos mi generación aprendió con Néstor y Cristina, es que el Estado es, para empezar, un territorio de disputa y de lucha, y en segundo lugar, un instrumento de transformación de la sociedad. Me parece que esa enseñanza es no menor en el marco de esas discusiones, en el marco histórico, pero sobre todo creo que esa enseñanza es un imperativo para quienes estamos en el Estado. No se trata de mirar al Estado como una burocracia, como las dificultades que evidentemente tiene, sino emplear el Estado para transformar la realidad. Ese aprendizaje me parece que forjó a nuestra generación, que le tenía al Estado una suerte lo miraba como un instrumento de opresión, y creo que al comprender que teníamos que usar el Estado y a través de la gestión hacer lo que creemos que hacemos desde la política, que es transformarle la vida a la gente, creo que quedó saldada en la práctica, como terminan siendo las respuestas a las grandes discusiones, ese dilema. ¿Y qué vendría a ser esto? ¿Para qué digo esto? Y bueno, porque Jauretche en la gestión del banco puso en práctica lo que decía en sus escritos, lo que sostuvo toda la vida, y me parece que en ese sentido es un enorme ejemplo para nosotros. Yo puedo mencionar que el banco está entre los primeros en el crédito a los pequeños productores, en el crédito productivo a las pymes, a la producción y a la industria, y también del otro lado, esto lo deben conocer, con la cuenta DNI facilita, dinamiza el consumo y acompaña a la sociedad. O sea que creo que, Juan, lo hiciste. Después, algunos comentarios sobre Jauretche en otros aspectos, ¿no? Porque, como decía recién, es muy difícil hablar de un Jauretche. Me parece que, en primer lugar, lo que hay que destacar es el olvido al que fue condenado, ¿no? Porque no es que fue un producto natural, sino como que buena parte de la teoría, de las discusiones, de la literatura proveniente del peronismo, fue directamente proscripta, perseguidos sus autores, así que lo de Jauretche, o que Jauretche no se estudie no sé porque yo sociales y económicas hasta ahí llego, pero no es un autor muy protagónico, y bueno, particularmente en economía, ¿no? Jauretche es la verdad que un autor sobre la historia económica argentina. De hecho, el medio pelo de la sociedad argentina es un libro de historia económica, además de muchas cosas más, pero es un libro de la historia económica argentina digno de no solo de destacarlo, sino también lectura obligatoria. Y en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, al menos, está a 100.000 kilómetros de los programas de estudio. Jauretche, sus textos, su figura, todo, ¿no? O sea que hay algo que hace Jauretche que me parece muy interesante, importante para destacar en los 50 años, que es romper con esa mitología de que el peronismo no ha producido históricamente conocimiento, ¿no? Y tal vez por algunos elementos de los que mencionaba la Inca recién, que el modo de transmitir ese conocimiento, de plasmarlo, de expresarlo, tiene una mezcla genérica de géneros, ¿no? Que no lo convierte estrictamente en un libro de facultad, ¿no? Porque es un libro donde obviamente que está presente lo satírico, está presente el habla popular, está, qué sé yo, en algunos momentos parece medio mordisquito, como plantea Jauretche. Y me parece que ahí hay una cuestión también importante de la presunta separación entre la ciencia elevada y con sus rituales y el conocimiento popular que Jauretche también rompe en la práctica. Jauretche hace una obra que no solo es muy atractiva en su lectura, sino que evidentemente está dirigida
Por eso está bien lo de Martín Fierro, lo de José Hernández. De hecho, en el prólogo sobre el paso de los libres de Borges, habla de Ascazú y la gauchesca, ¿no? O sea que es un tipo que viene, que tiene una escritura, que tiene un manejo del lenguaje y una capacidad de transmisión realmente, dicho desde acá, envidiable, tremendo, tremendo. Pero que bueno, al romper, la idea es esta, al romper tal vez ese lenguaje más académico, ese lenguaje más críptico, ese lenguaje más presuntamente elevado, bueno, no se presta tanto para considerarlo como lo que es producto de largas investigaciones del Grupo Forja, de todo ese sector, y es parte constitutiva de la forma de ver la Argentina de manera revisionista, si se lo pondría hoy más o menos así, por fuera de la tradición liberal, pero de ver la Argentina desde una mirada peronista, que falta en todos lados. Eso es importante destacar. Yo creo que eso también, Néstor y Cristina, porque me parece que una de las cuestiones que se había establecido como soncera, es que entre el peronismo y la ciencia o el saber había una distancia, esto de alpargatas sí, libros no, etcétera, todas pelotudeces increíbles. Bueno, estamos en una reunión jaurechiana, así que ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? Pero donde se trató de establecer como una distancia o una mirada donde el peronismo no produjo ni conocimiento, ni pensadores, yo diría casi ni literatura, y bueno, y lo que pasó básicamente es que después de la Libertadora, el peronismo digo en su versión del primer y segundo gobierno de Perón, del primer peronismo, bueno, cuando se empezó a observar que había algo de eso, se lo persiguió, se lo proscribió, se lo asesinó. Y entonces cuando uno lee también autores de diferentes tradiciones o diferentes géneros que provienen del peronismo, siempre se encuentra las mil dificultades que tuvieron que atravesar, exilio, qué sé yo, el otro día creo que sobre Aurora Venturini, pero cualquiera de estos autores y creadores del peronismo. Entonces, a mí me parece que la ruptura de esta idea de la sacralización del conocimiento y de formas un poco sí, anacrónicas y a veces elevadas, por entre comillas, de escritura que alejan al pueblo del conocimiento, bueno, esto es lo que rompió Jauretche. Y me parece que ahí tenemos una clave en lo que decía Juan, y tampoco llama la atención, volviendo a algunos elementos históricos, que en el Banco de la provincia de Buenos Aires había una cátedra Jauretche, ¿no? Y que esa cátedra Jauretche obviamente fue discontinuada en 2016, en el gobierno de Vidal, que había sido establecida por Aldo Ferrer, ¿no? Otro enorme pensador de la tradición nacional y popular, y luego fue abierta de nuevo durante la gestión de Juan. Así que segunda cuestión, primero teoría y praxis o conocimiento y gestión o política y gestión, bueno, este era uno. El otro, el problema de los modos de expresión de Jauretche o las formas de comunicación y su lectura desde la academia o las dificultades y la exclusión desde la academia, más allá que, como decía recién, acá no hay una cuestión de modos de lenguaje, sino una persecución, una proscripción, una cancelación, ¿no? del pensamiento de Jauretche en la formación académica, científica y económica, cuando la verdad que es un pensador esencial sobre la economía argentina. Y después un tercer punto al que me quería referir, que me parece que es el central, es la actualidad del pensamiento de Jauretche. Yo creo que sería algo así como la terrorífica, ¿no?
la escandalosa actualidad del pensamiento de Jauretche, porque la verdad que uno revisa, qué sé yo, por decir uno, porque venía para acá revisando sonceras, y la verdad que Jauretche fracasó en esa tarea, porque esas sonceras son parte constitutiva del pensamiento convencional, del mainstream, casi diría del sentido común actual. Uno dice, bueno, la madre de todas, ¿no?, que mencionaba Marcelo, civilización o barbarie. Bueno, ¿quién piensa en términos de civilización y barbarie? ¿No? Parece un anacronismo. Y la verdad que si algo no es anacrónico. Buena parte de la discusión que tenemos hoy con el gobierno de Milei, con lo que el gobierno de Milei hoy representa, expresa y además agremia, por fuera de estrictamente la expresión de Milei, pero todo lo que participa del gobierno actual de Milei, se puede leer en clave civilización y barbarie, ¿no? Absolutamente, es lo mismo, es la misma matriz de pensamiento, ¿no? Que todo, para decirlo así, todo lo autóctono, todo lo nacional, todo lo argentino, todo lo propio es bárbaro y todo lo extranjero, todo lo externo, no sé, con algunas variaciones demenciales, porque vos decías, bueno, está bien, los Johnny, ¿cuál es el modelo a seguir en algún momento, época de Jauretche o el paraíso perdido del propio Milei, de ahí del centenario, donde era la mirada de lo europeo, lo francés, digamos, como lo culto, lo elevado, lo civilizado. Luego lo norteamericano, que es más del siglo XX. Bueno, pero este hombre nos quiere vender Irlanda. Nos quiere convertir en Irlanda. Tiene un atractivo, porque nadie sabe qué carajo pasa en Irlanda. Entonces capaz que alguien le vende el espejito de color, podemos ser Irlanda. Y nadie sabía hasta hoy que quería ser Irlanda. Yo no quiero. No es nada contra los irlandeses. Pero yo quiero ser Argentina. Pero varios elementos, varios elementos. Civilización o barbarie, unitarios y federales, otro tema que sobrevuela permanentemente el pensamiento de Jauretche, en varios escritos, pero bueno, Sonceras es prácticamente, voy a decir una herejía, es un libro de tweets, ¿no? Sonceras cabe en un hilo de tweet, cada una de las sonceras, podría ser. Y la verdad que cuando uno transita por las redes, termina extrañando a Jauretche, porque, ay, Inca, yo te sigo como en las redes, ahora, ¿está bien? Pero la verdad que lo de Jauretche es formidable, es una carillita sobre temas muy profundos, donde pasa, hay que revisitar Sonceras, hay que revisitar el Mediopelo, hay que revisitar el Plan Previ. Yo, viniendo para acá, leía el Plan Previ y me decía para mí, el nombre está mal, debería llamarse La Ley Bases. Si uno reemplaza el título, no hay elemento que esté por fuera de esa misma corriente de pensamiento en la crítica de Jauretche al Plan Previ, al plan de la Libertadora. Y la verdad que, bueno, los profetas del odio, la Yapa, ¿no? Bueno, todos textos que tienen enorme actualidad. Por eso digo, este es el final. La verdad que creo que esta no es una reunión, un homenaje donde tengamos que decir, che, qué interesante trabajo de arqueología o histórico, o leer a Jauretche, sino que tiene una tremenda actualidad, que además su capacidad, no solo literaria, porque la verdad que eso es un placer, hay que decir y reconocer que el Facundo de Sarmiento también es un texto literariamente, hay piezas políticas con un valor literario inmenso en la tradición argentina, pero en un momento empezó a haber, con honrosas excepciones, ¿no?
empezó a haber como un deterioro en ese sentido. Y sobre todo también por la separación entre lo que es un artículo de diario, lo que es un paper académico, lo que es un discurso político, y bueno, y esa separación, la verdad que perdimos en esa separación. Yo creo que es una estrategia, voy a decir algo, imperial, ¿no? Someternos a determinados formatos que muchas veces básicamente condicionan no solo cómo, sino qué y con qué profundidad decirlo. En Jauretche tenemos, por eso, tenemos todos estos componentes, son textos, la verdad que literariamente o estéticamente hermosos, son textos muy profundos, son textos de fácil lectura, son de otra época, pero más o menos no son de otra época, la verdad que lo que habitualmente leemos suele ser anterior a Jauretche, así que no es de otra época, es tremendamente actual por donde se lo mire, así que la verdad que hay una tarea importantísima, pendiente, sí, de rescatarlo a Jauretche de ese olvido o de esa reclusión a la que lo condenaron de manera absolutamente no inocente. No es que no leemos a Jauretche porque quedó viejo, o no leemos a Jauretche porque fue refutado, o no leemos a Jauretche porque es antiguo, no leemos a Jauretche porque Jauretche lo persiguieron, lo prohibieron, lo retiraron y lo sacaron de lo que es el canon, digamos, convencional. Y ahí se me quedó algo rondando por lo que decía Juan, de los programas de formación de los economistas, ¿no? Que con economía, a diferencia tal vez de otras ciencias sociales, ¿no? Más allá de que la economía algunos no la conciben como ciencia social porque quieren hacer otra cosa, otro tipo de experimentos. Ahí hay algo muy lindo que hace Jauretche, que muchas veces es en las onceras para destruirlas o para refutarlas, mostrar que se asemejan comportamientos sociales a comportamientos animales o a cuestiones de ese tipo y que entonces penetran fácilmente, como si el argumento o darwiniano o etológico alcanzara para explicar un comportamiento cultural o social. Pero me parece que lo más destacable de Jauretche es esto, es su aterradora actualidad, que leer Jauretche, lamentablemente, leer Planprevich, leer Sonceras, El Medio Pelo, no, de ninguna manera remiten a un pasado lejano. Tampoco en la época en la que escribió Sonceras se estaba discutiendo sobre el Facundo, ni se estaba discutiendo específicamente Rosas. Simplemente que era un pensamiento profundo, de raíz histórica, y que entonces trataba de marcar esas tradiciones y buscar sus mejores exponentes, que no eran claramente la del gorilismo y el antiperonismo de la época del propio Perón, que era muy precario y primitivo en lo intelectual también. No había grandes autores en esa disputa, era de otro tipo la disputa, y lo fue todavía menos con las dictaduras posteriores, y eso siguió en un franco deterioro. O sea que básicamente yo creo que esto, además de un encuentro y de un homenaje, nos deja una tarea que no es tan difícil, porque no se trata de, ni siquiera, no es la única, pero esta no es tan difícil, no se trata de elaborar textos, pensamientos, se trata de persuadir, convencer y empujar para que se lea Jauretche hoy, para que se vuelva a leer a Jauretche, para que se visite de nuevo a Jauretche, y la verdad había varios diputados, se tuvieron que retirar porque ahora tenían actividad en el Congreso, algunos, otros no, acá hay 12, pero algunos se retiró, tres, estoy sin anteojos, así que olvídense. Sí, todos lo atribuyen a algún tipo de mala onda, pero no, estoy sin anteojos, no veo ni el televisor. Así que lo que digo es que si uno quiere inspiración para discutir el DNU, la ley bases, el proyecto educativo del gobierno de Milei, el proyecto político, RIGI, y bueno, la verdad que ya está escrito buena parte de lo que necesitamos y es Jauretche. Muchas gracias.